asistencia a esta conferencia que vamos a tener en la tarde de hoy. Finalmente, al señor embajador Florencio Salazar Adame, embajador de los Estados Unidos mexicanos, que con la mayor generosidad y amabilidad promovió la organización conjunta de esta conferencia con la Academia Colombiana de Historia. Esperamos que sea el inicio de una serie de actividades conjuntas con la Embajada Mexicana y de colaboración académica que sin duda vamos a seguir teniendo con ustedes. Y pues nos sentimos muy complacidos con la presencia del doctor Jaime Salazar, que va a ser en la tarde de hoy. ¿Vas a poner este? Hay infinidad, y nos comentábamos hace un momento con el doctor Salazar, de temas comunes y de intereses académicos comunes con México, y hablábamos también de la posibilidad de iniciar una serie de actividades conjuntas con la Universidad de Guerrero, porque hay temas que aún vale la pena investigar sobre, por ejemplo, la colaboración mutua de Colombia y México en los años de la independencia, los tratados que se dieron en esa época, el tratado de amistad, alianza y confederación con los Estados Unidos mexicanos, el plan de operaciones de la escuadra combinada de Colombia y México, los planes tan interesantes y tan enriquecedores que se tuvieron en esa época y que bueno, luego se vieron frustrados, incluso los intentos que conjuntamente tuvieron México y Colombia de la época, pensando en la liberación, por ejemplo, de Cuba, de Puerto Rico e incluso de las Filipinas. Sobre esos temas tenemos pues algunos referentes, pero no hay una investigación de fondo. Y también venía a la memoria luego en años ya un poco más recientes, a mediados del 19, que lo hablábamos hace unos días también con funcionarios de la Embajada Mexicana, todo lo que tuvo que ver con la actividad de José María Melo, expresidente y dictador colombiano que luego viajó a México y murió allá, y temas sobre que es muy desconocida la vida de Melo en México. En fin, hay infinidad de aspectos comunes que ojalá sea esta la oportunidad de iniciar para una nueva etapa de colaboración con la Embajada Mexicana, porque en el pasado pues, ya la Academia Colombiana de Historia la ha tenido y hemos tenido pues, los mejores vínculos con ustedes, así que de nuevo pues, agradecemos muy afectuosamente esta conferencia del día de hoy. El doctor Jaime Salazar nos va a hablar sobre el panorama histórico del origen y consolidación del Estado mexicano, y sin duda pues, un académico muy reconocido en su país y también conocido más allá de las fronteras mexicanas. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero en el año 1976. En cuanto a su trayectoria académica, pues, entre otras mencionar que es licenciado en Historia, tiene también una maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Autor de un buen número de publicaciones, tanto libros como artículos en muy prestigiosas revistas. Y en cuanto a sus libros, quisiera mencionar algunos de los títulos, porque por supuesto su producción académica es extensa, pero entre otros muy importantes, su libro sobre Porfirio Díaz frente al descontento popular regional, 1891-1893, la historia de la cuestión agraria mexicana en el estado de Guerrero, 1867-1940, la independencia de México en los estados, 2 volúmenes, el primer congreso de Anahuac y, entre otros, la resistencia republicana en las entidades federativas de México. De manera que tenemos en la tarde de hoy un muy valioso representante de esa tradición académica mexicana que es tan fuerte y admiramos tanto en Colombia y de la que hemos aprendido tanto. De manera que le doy la palabra al doctor Salazar y tendremos el gusto de escucharlo. Posteriormente pues esperamos la participación del público, las preguntas, inquietudes que surjan, y al final amablemente la Embajada Mexicana invita a una copa de vino en la sala Alberto Nieves. Muy buenas tardes, señoras, señores, distinguidos académicos,
Me es muy honroso que en esta tarde haya recibido la gentil invitación tanto de la representación diplomática de mi país como de las autoridades de la Academia Colombiana de Historia. Agradezco puntualmente esa gentil invitación porque es una distinción para un académico de México, de Guerrero, venir a comentar con ustedes algunas ideas de los procesos formativos de la nación mexicana que tuvieron pues su base en el siglo XIX. En esta parte, durante buena parte de este siglo, México buscó consolidarse como Estado nacional en medio de constante inestabilidad política, económica, social, de numerosos enfrentamientos entre las diferentes facciones políticas que buscaban el poder y a la vez imponer su proyecto de gobierno. En ese contexto, el país también fue presa fácil de intereses y de ambiciones de las potencias extranjeras, que no dudaron en aprovechar esa debilidad. Sin embargo, el país pudo salir adelante como una nación independiente y soberana, superar 2 guerras con Estados Unidos y con Francia, y lograr la restauración de la República gracias a la participación popular y a la contribución de importantes personajes que con sus ideas y sus obras pudieron fortalecer y consolidar durante el Porfiriato el rumbo de la nación. Esos son algunos de los aspectos que vamos a tocar en esta exposición. En primer término, quisiera comentarles que me gustaría hacer una exposición sintética de lo que es, de cómo hemos caracterizado a la nación durante el siglo XIX mexicano. En términos muy simplistas se ha dicho que México se explica con la biografía de 3 personajes: Antonio López de Santana, Benito Juárez y Porfirio Díaz. También tuvimos 11 años de guerra de independencia, de 1810 a 1821, 30 años de anarquía, con 50 gobiernos, la mayoría por cuartelazos, 11 de ellos precisamente a cargo de Antonio López de Santana. También tuvimos 5 intervenciones extranjeras. Primero, un intento de reconquista de México por España en 1829. Después, tuvimos un bloqueo naval al puerto de Veracruz en 1838 por Francia, que fue la Guerra de los Pasteles. Tuvimos también la invasión norteamericana de 1847 a 1848, que costó a México más de la mitad del territorio. La intervención de la Triple Alianza, Inglaterra, Francia y España, como consecuencia de la suspensión de pago de la deuda externa en 1861, y que por cierto se retiraron Inglaterra y España. Y tuvimos la intervención francesa de 1862 a 1867, que instauró el Segundo Imperio, que concluye con el fusilamiento de Maximiliano y la restauración de la República. También durante el siglo XIX se promulgaron 4 constituciones: la de 1824, que instaura la República representativa, popular y federal con división de poderes; la de 1836, que implanta el gobierno centralista y establece la división territorial en departamentos; la de 1843, llamada Las Bases Orgánicas de la República Mexicana, que fortalece el poder ejecutivo centralista; y la Constitución de 1857, que es la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con división de poderes y supresión de la Cámara de Senadores. Asimismo, en este siglo XIX se instauran 4 sistemas políticos: el imperio, primero el de Iturbide y después el de Maximiliano; tuvimos la República Federal, tuvimos la República Central y finalmente la dictadura. En síntesis, podríamos decir que la ausencia del Estado y la escasa cohesión nacional implicaron un desorden generalizado a lo largo y ancho del país, que mantuvo a México en una constante guerra civil a lo largo de sus primeros 46 años de vida independiente. En 1854, con la Revolución de Ayutla, se inicia el proceso de la consolidación del Estado Nacional
y se consolida precisamente durante el Porfiriato. Podríamos decir que el Porfiriato entonces va a ser el primer sistema político que funciona en México. Y podríamos hacer también la distinción entre lo que entendemos por porfirismo, que es el apego popular a la figura del general Porfirio Díaz, y porfiriato, entendiéndolo como el apego de Porfirio Díaz a la silla presidencial. En estas imágenes, que me están haciendo favor de ayudarme a que se puedan mirar, bueno, tenemos al general López de Santana, decíamos que era uno de los personajes con los que cubre una gran parte de la vida nacional en el siglo XIX. Después, enseguida, vemos la imagen del presidente Benito Juárez, los años de vida. Tenemos otra imagen de Juárez también, me parece que una final como presidente. Y pues ya la última de don Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz. Y ahí vamos a detenerle tantito para ver, esa es la división antigua de México. Bueno, entonces podemos decir que México a comienzos del siglo XIX era el país más poblado de América Latina, con un poco más de 6 millones de habitantes, distribuidos en poco más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Obtuvo su independencia en septiembre de 1821. En la década anterior se dieron movimientos tendentes a conseguir la ruptura con la corona española. De ellos el más relevante fue el que se inició en septiembre de 1810 bajo el nombre de Grito de Dolores y que fue protagonizado por el cura de aquella localidad, Miguel Hidalgo y Costilla. Fusilado Hidalgo en 1811 por los soldados españoles, la revuelta popular fue conducida por el también cura, el generalísimo José María Morelos y Pavón, quien estableció en Chilpancingo el llamado Primer Congreso de Anáhuac en 1813, y en él los diputados sancionaron las bases del constitucionalismo mexicano. Después de 4 exitosas campañas militares, en 1815 fue capturado por los realistas, siendo ejecutado en diciembre de ese año. Con la muerte de Morelos inicia el fin de la insurgencia. Para 1816 empiezan los insurgentes a defenderse, más que a atacar. Se van a ir a los fuertes. Se irá al fuerte de los Remedios por Pénjamo y al del Sombrero por Guanajuato. Falta un líder carismático del tamaño de Morelos. Se dice que muerto el pastor, las ovejas se dispersaron. La insurgencia ya no tiene la fuerza ni el entusiasmo que tuvo anteriormente. Renace la esperanza con la llegada del guerrillero español Francisco Javier Mina a Soto la Marina en Tamaulipas, con 300 expedicionarios, lógicamente de diferentes nacionalidades, que por supuesto hablaban de diferentes idiomas, pero aún así se entendían muy bien. Ellos pensaron ayudar a Morelos cuando éste ya no vivía, es decir, estaban muy desinformados. Pronto Mina cae prisionero y es pasado por las armas realistas. La gente está cansada de los efectos de la guerra, la falta de abasto, las epidemias. De cada 8 habitantes, 1 mueren en la Ciudad de México. El espíritu de independencia, sin embargo, está muy vivo. Se perdió la guerra, pero ganó el espíritu independentista. El rey Juan Ruiz de Apodaca viene con una actitud más conciliadora y va a indultar a 17,000 insurgentes. La guerra, como dice la condesa de Regla, puede ya no puede terminar a balazos, sino que va a terminar con los abrazos. Ya no hay una salida y se busca un consenso. Crea un solo ejército, el ejército trigarante. En ese mapa tenemos la división antigua de lo que era la Nueva España y cómo va a surgir en el México independiente, con todo el territorio completo, ¿verdad?, antes de la guerra del 47. Aquí podemos decir que hasta 1821 hay varias insurgencias. Se caracterizan por encontrarse muy desperdigada, pero tan fuerte y movida que a la contrainsurgencia le es mucho más difícil acabarlos. Una es la guerrilla que acaudilla el general Vicente Guerrero.
A en su alianza con Iturbide para el logro de la independencia, pues prácticamente tratan de borrarlo. Hay que subrayar el pragmatismo tanto de Guerrero como de Iturbide para lograr el objetivo común como era la independencia. Para Guerrero no importa si es monarquía o república, independencia o muerte es su divisa. Ya hablaba de que México debe ser independizado. Este caudillo es el que logra la reunión de tropas mejor organizadas que supera a las de Guadalupe Victoria. Por eso es que se le considera el jefe máximo de la insurgencia. El carácter pragmático de Vicente Guerrero lo hace conservar el espíritu original de la insurgencia para poder encontrar la forma de independizar a México, aún subordinándose a Agustín de Iturbide. Podríamos hablar ahora del México independiente. El movimiento independentista alcanzó finalmente su éxito cuando entraron en consonancia las masas indígenas y mestizos con el interés de los criollos. La Declaración de la Independencia se articuló en un documento denominado Plan de Iguala, que contenía básicamente como resultado de las fuerzas sociales dominantes el mantenimiento de las tres garantías: la religión católica como única, la independencia bajo la forma de una monarquía constitucional, sentándose en el trono un príncipe de la familia real española, y una actitud integradora con respecto a los españoles residentes en el territorio mexicano. La no aceptación por parte del monarca español Fernando VII de la segunda de las pretensiones indicadas provocó que Agustín de Iturbide, comandante en jefe del ejército trigarante y artífice de la independencia mexicana por parte de la contrarrevolución, fuera proclamado emperador con el título de Agustín I en mayo de 1822, siendo apoyado por el Congreso, la jerarquía eclesiástica, el pueblo de la capital y los 6 gobernadores de las provincias de América Central, que como recordamos estaba la Capitanía General de Guatemala. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Estaban subordinados formalmente a México durante el régimen colonial español. De esta forma, el imperio de Agustín I llegaba hasta Panamá. Es la siguiente, podemos ver. Llegaba desde Panamá hasta Oregón, por el otro extremo. Dos aspectos que acaban con el imperio son que no hay dinero, el gobierno está quebrado, por un lado, y por el otro, tratar de regresar a las provincias la soberanía y la forma en que Iturbide trata de acallarlo, porque en 1822 el problema es quién tiene la soberanía. Dice el Congreso que tiene los 3 poderes y la soberanía. El pleito entre un Congreso o un Ejecutivo fuerte aún no se resuelve en el país, y según las constituciones se le da el poder más a uno que a otro. Además, por la miseria del erario, sabiamente se dijo que cuando las deudas se pagan, las revoluciones se apagan. En este contexto se da el pronunciamiento del general Antonio López de Santa Anna a favor de la República. Esta se proclamó en marzo de 1823, adoptando el plan federalista de Casamata. Iturbide abandonó el país y todas las provincias centroamericanas, a excepción de Chiapas, se separaron de México. Un Congreso Constituyente reunido en noviembre de 1823 aprobó al año siguiente la primera Constitución Federal Republicana. Habremos de señalar que la supremacía del legislativo durante toda la primera mitad del siglo XIX no permitió la consolidación del Estado Nacional. Esto se da cuando existe un ejecutivo fuerte con Benito Juárez y con Porfirio Díaz, pero es algo que no se podía resolver aún. En México, el México naciente está inmerso en un ambiente de constitucionalismo. Está la Constitución escrita de Estados Unidos, la francesa. Hay toda una experiencia muy evidente y México no es ajeno a esa tradición. Hay a disposición de los actores políticos prácticamente un catálogo de modelos de gobierno del cual echan mano, y hay algo muy concreto y muy operativo,
que es la experiencia de los novohispanos electos en las Cortes españolas, que se va a hacer Congreso Constituyente que asume la soberanía. Esa experiencia va a determinar aspiraciones legislativas de las que no se va a prescindir a lo largo de la vida independiente de México. También está la República de los Estados Unidos, pero la idiosincrasia se hizo en Cádiz, eso hay que reconocerlo, y eso va a marcar la experiencia constitucional de México. Teníamos una imagen del mapa, un mapa en siglo XIX, este es el Imperio de Iturbide, el siguiente por favor, ese, en donde vemos lo que establecía la Constitución de 1824, con 19 estados y 4 territorios, ¿verdad? Tlaxcala todavía estaba pendiente de que se legislara, y el Soconusco también era un territorio que estaba debatido si se anexaba a Chiapas o no. Pero ese es el territorio de 1824 que reconocía la Constitución de ese año. La Constitución de 1824 regulaba un régimen federal a imitación del existente en los Estados Unidos. Se daba lugar a la unión de 19 estados, antes provincias, y 4 territorios. Los primeros disponían de votos cualificados y elegían a sus propios gobernantes y parlamentos estatales. El Congreso Nacional era bicameral y se creaba una comisión que actuase en la época de receso de aquel. La reelección del presidente y del vicepresidente no se contemplaba. Finalmente, la Constitución mantenía la condición privilegiada de la Iglesia Católica, prohibiéndose la práctica de otras religiones, y se confirmaban los fueros militar y eclesiástico. Se piensa en la época y se ve como de anarquía, como una época folclórica, como la era de Santana, de dictaduras, pero hay un intento muy serio de las élites. La política era muy selectiva, unas élites que surgen precisamente del proceso de independencia, que tratan de construir un Estado nacional, instituciones nuevas que no existían en el orden virreinal. A Iturbide, en esta época, también se le presentaba como un tirano, como un déspota y como un bárbaro. Pero lo que se ve es cómo de manera muy complicada se va construyendo este Estado con instituciones como el Congreso, en donde se quiere formar un Estado nacional que solucione los problemas del orden político. La regionalización existente en el país impide el éxito de este orden constitucional, el faccionalismo, las logias, la necesidad de un levantamiento militar por un nuevo orden republicano a partir de 1823, es cuando empieza a surgir una nueva dicotomía que es la del centralismo-federalismo, que ya existen centralistas en este Congreso de 1824. La época que se extiende entre 1824 y 1855, que comúnmente se ha denominado de caos político, de dominio del caudillismo, sobresaliendo, como decía, la figura de Antonio López de Santana, y de conflictos internacionales con pérdida de territorios nacionales. Las luchas entre los partidarios de una concepción federal del Estado y los proclives a una concepción centralista enmarcaron una disputa que tuvo notables repercusiones políticas. La Constitución de 1824 fue reemplazada en 1836 por otra de corte centralista. En estos virajes se produjo la Declaración de Independencia de Texas y de Yucatán, donde el sentimiento autonomista era muy fuerte. Paralelamente, el tejido económico y social de la nación se encontraba prácticamente hecho pedazos, amenazando desintegrarse completamente por un malentendido federalismo. Hay que advertir en esta época una continuidad en los procesos de la construcción del Estado liberal que concluye en 1857, con la etapa que plantea nuevas cosas, pero también que la pérdida de Texas fue el origen de la guerra con los Estados Unidos. Los gobiernos se sucedían, alternándose federalistas y centralistas. El ultraconservador Lucas Alamán fue la figura predominante,
Podemos ver también un mapa de 1843 y de 1846, en donde están ya los 24 departamentos, ¿verdad? Pues una república centralista, y el Soconusco ya es definitivamente incorporado a México, en Chiapas. Entonces decíamos que Alamán era la figura predominante, mientras que en el terreno militar lo era Santa Anna, quien ejercía una función tutelar. El reconocido prestigio militar de este por unos y por el otro bando le conferían el papel un tanto dudoso de árbitro de la situación. Su actuación como brazo armado, eso sí, quedó constatado al rechazar la invasión española en Tampico en 1829, en la campaña de castigo de Texas, a pesar de la derrota, en 1836, en la intervención frente a las tropas francesas en Veracruz, cuando en 1838, en la Guerra de los Pasteles, pretendían cobrar indemnizaciones por las pérdidas sufridas por ciudadanos franceses en México, debidas a la incapacidad del gobierno nacional para mantener la ley y el orden, entre ellas, decía, la de un pastelero de dicha nacionalidad. Finalmente, en la guerra que enfrentó a México con los Estados Unidos entre 1846 y 1848, la anexión norteamericana de Texas en 1845, así como sus pretensiones para que México aceptase la venta de California, precipitaron el conflicto bélico. El desembarco norteamericano en Veracruz inició una serie de desastres del ejército mexicano que terminó derrotado, y el gobierno, obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, por el que se reconocía que Texas pasaba a ser territorio norteamericano, mientras que California, Nuevo México y la amplia región deshabitada entre ambas provincias se cedían a los Estados Unidos a cambio de un pago de $15 millones. Pero bueno, México no lo perdía todo, pues los Estados Unidos, en plena guerra de castas, rechazaban la petición de anexión de Yucatán, escindido en 1835 de México y formulada por el propio territorio mexicano en 1841. Los liberales creyeron que un sistema económico debía funcionar con ciudadanos, con individuos votantes y contribuyentes, construir frente a un grupo que defendía las tradiciones, los conservadores, porque durante la colonia funcionaron el Tribunal de Minería, que ponían como ejemplo, los consulados de comerciantes. Después de la guerra de 1847, los liberales desilusionados heredaron el pensamiento de los federalistas de la primera época e idearon un país en donde los estados sostuvieran al centro y el centro hiciera las labores que correspondían a una república federada. Una serie de medidas de cómo mantener lo fiscal y lo militar ocasionaron una guerra civil y otra intervención extranjera. El último triunfo liberal resultó de estos nuevos mexicanos que encontraron en esta forma de pensamiento una solución para mantener al país. Santa Anna y la Revolución de Ayutla. En 1853, el gobierno de Santa Anna, cuando sucede al de Mariano Arista, es el hombre imprescindible permanentemente, pero existe una clase política esforzada en consolidar un gobierno viable por distintos caminos. Ante los fracasos de los gobiernos desde 1821, República Centralista, República Federalista, dictaduras de Santa Anna, se hace necesario poner en orden y detener la amenaza de los Estados Unidos, que despertó la conciencia de nacionalidad. Es necesario un gobierno que ponga orden y legitimidad. Ponen los ojos en Santa Anna, pues este es un caudillo carismático, representa al ejército y se busca un gobierno fuerte para que logre establecer los proyectos. Estos proyectos, ambos, el de los liberales y el de los conservadores, miran a Santa Anna como el hombre que los puede llevar a una transición y prueban a ver con cuál se define. Santa Anna se decide por los conservadores, frente al partido destructor, como llamaban la prensa en esa época, al Partido Liberal. La visión de país y de gobierno que tiene este grupo es un fenómeno interesante, porque aparentemente no compagina con nada. Los conservadores quieren apoyo europeo
para detener el avance de los Estados Unidos. Quieren un gobierno fuerte para que Santana logre la inversión de capitales en el país. Lo que ven en este posible gobierno es la autoridad, el principio de religión católica, la unidad religiosa y el ejercicio de esta religión. En Veracruz, Alamán entrega una carta a Santana que viene llegando de estas tierras, de Turbaco, de su destierro, para que vea si se compromete con sus propuestas. Estas son que no haya elecciones, que no haya gobierno federal, no ayuntamientos electivos, sí al progreso material, a la colonización con trabajadores católicos, nueva división política sin estados y debidamente centralizado. Y le enfatizan a Santana, si va a vacilar fugándose a sus ranchos a descansar, que no se comprometa con este proyecto. Por su parte, Miguel Lerdo de Tejada le hace a Santana un resumen de lo que ha vivido el país desde su independencia, al que considera contiene los grandes problemas de México, que estamos dominados por la anarquía. Las aduanas marítimas no funcionan, pues se da el contrabando, caminos peligrosos, filibusterismo para independizar Sonora y Baja California, indios bárbaros que asolan a los norteños, agricultura deficitaria, analfabetismo. Santana se decide por el proyecto de los conservadores porque lo considera el proyecto viable. En el proyecto conservador de Lucas Alamán había una cuestión secreta, eso nos han divulgado las últimas investigaciones que han hecho algunos reconocidos historiadores de México, nos dicen que había una cuestión secreta en este planteamiento que le hizo Lucas Alamán a Santana. Y este era el de buscar un camino para encontrar una forma de gobierno que era la monarquía. Y el secreto era negociar con los españoles la llegada del príncipe Juan de Borbón. Llama la atención que siendo Santana un hombre fascinado por el poder, ¿cómo es que aceptó ejercer para calentarle la silla a un príncipe español? Empiezan las negociaciones y los acuerdos secretos para que ese gobierno incógnito hubiese sido posible. Se muere Lucas Alamán a los 2 meses de la administración santanista y Santana acepta el proyecto modernizador, pero se hace nombrar Alteza Serenísima, instaura la Orden de Guadalupe, se da un gran boato, colma las expectativas a liberales y conservadores por la venta de la mesilla por 10 millones de pesos. 7 se dilapidan de la noche a la mañana, entre sueldos a las legaciones extranjeras, sueldos para lograr en la corte española que venga el infante don Juan de Borbón. Santana toma para sí 600,000 pesos, que es una enorme cantidad. Pero no tenía nada para desencadenar el bienestar del país y desencadena la revolución de Ayutla en el estado de Guerrero, ocasionada por los desmanes de la persecución política, impuestos increíbles, salen al destierro Juárez, Ponciano Arriaga, Ocampo, y todos se unen contra la dictadura que no pudo lograr el proyecto de los conservadores. La revolución de Ayutla reúne a una serie de personas que en diversas ocasiones estaban en desacuerdo con el régimen de Santana, y ese levantamiento del oscuro, podríamos decir, pueblo de Ayutla, se convierte en una revolución que va a generar todo un programa de legislación que es fundamental para la constitución del Estado Nacional. ¿Qué camino recorre México a mediar el siglo y después al finalizar la República restaurada? Está siendo aislado de las 2 grandes potencias, Francia e Inglaterra. Estrecharán relaciones hasta entrado el Porfiriato. En 1856 tiene relaciones con todos los países europeos. Había problemas con Francia, Estados Unidos, Inglaterra, después con España rompe a principios de 1857. Hay una gran inestabilidad política, miedo de los representantes europeos en México de que el país no va a poder consolidarse, porque no cumple con sus obligaciones, sobre todo con el pago de la deuda. El ministro norteamericano John Forsyth, en abril de 1857,
Escribe a Washington que México necesita un protectorado norteamericano o europeo, pero solo, dice, no va a salir adelante. Aboga por un protectorado norteamericano y la reacción de los ministros europeos dicen que México va a ser absorbido por los Estados Unidos. En 1876, México no ha sido absorbido, pero está en la esfera de los Estados Unidos. La decisión juarista en 1867 de aislar a México por orgullo nacional después de la intervención armada y el fusilamiento de Maximiliano, y esta doctrina Juárez es una reacción que se entiende totalmente. No vamos a buscar la amistad con estos países porque han sido ellos los que han roto las relaciones, dice Juárez. La política es lógica y a la larga va a ser contraproducente porque va a quedar aislado desde lo diplomático de inversiones de Inglaterra y Francia y va a quedar dependiente de los Estados Unidos. Los hombres que pretenden construir el Estado mexicano tienen problemas complicados tanto al interior como al exterior. El problema que más llama la atención implica no solo a quienes están pretendiendo construir un aparato de gobierno, sino una parte importante de la población. Es el conflicto entre Iglesia y Estado. En un país que se define a sí mismo como un país católico, desde la Guerra de Independencia su catolicismo tenía dificultades, pero enfrentados en 1857 de manera abierta. ¿Cómo se llega a esta situación? Se llega a esto por lo mucho que comparten, porque no hay un Estado ni una Iglesia, sino hay un Estado, Iglesia, herencia de la monarquía española que no se ha resuelto. México desde su independencia se declara un Estado católico. De este Estado católico se da el gobierno y la jerarquía eclesiástica. Por el otro son los dos brazos. La Iglesia somos todos, dicen unos y otros. La idea de la reforma eclesiástica, nadie dice no a la reforma. La vamos a hacer nosotros, los eclesiásticos, porque nos corresponden. Y el gobierno dice, como si todos somos católicos, ¿cómo no vamos a incidir en la reforma de la Iglesia que nos es propia a todos? Hay pues muchos puntos en común y muchos de discrepancia. Tras el breve periodo conservador santanista de 1855, se inició un movimiento reformista liderado por Miguel Lerdo de Tejada y por Benito Juárez. Jurídicamente la reforma se estructuró sobre las bases de dos textos legales que llevan los nombres de los líderes liberales y sobre la Constitución Liberal promulgada en 1857. La Ley Juárez de 1855 abolía las jurisdicciones eclesiásticas y castrense, mientras que la Ley Lerdo, o de desamortización, de 1856, prohibía la propiedad colectiva de fincas e inmuebles rurales o urbanos. En cuanto a la nueva Constitución de corte presidencialista, abogaba por un Estado federal, por la separación de la Iglesia y el Estado, con amplia tolerancia a todas las religiones, por las concesiones en favor de la inversión extranjera y por un tímido programa de reforma agraria. Los derechos de los ciudadanos de ideario liberal eran reconocidos, entre ellos el del sufragio universal masculino. La nueva situación no garantizó la paz en la sociedad mexicana. Por el contrario, nuevos enfrentamientos se sucedieron, como fue la Guerra de Reforma de 1858 a 1861. Los conservadores, que contaban con el apoyo decidido de la Iglesia, también eran sostenidos por los militares más capaces del país. Frente a ellos, los liberales contaban con el apoyo de los empresarios, con los ingresos de las aduanas del puerto de Veracruz, que ellos controlaban. Los empréstitos a que debieron acudir ambos bandos provocaron una intervención militar española a finales de 1861, como ya decía antes, para recuperar esos préstamos. A la expedición española se le unieron militares franceses, quienes no solo ocuparon la aduana de Veracruz, sino que apostaron por el bando conservador en la liza civil. La aventura mexicana de Napoleón III satisfacía los anhelos imperialistas franceses. Era un medio de conseguir el favor del Papa y de los católicos europeos, y era también una oportunidad ventajosa para introducir capitales y tecnología
en un país atrasado y detener el avance de los Estados Unidos en América Latina. La figura utilizada fue la de Maximiliano de Habsburgo, que se proclamó emperador. El apoyo de los Estados Unidos al gobierno de Juárez y la retirada de las tropas francesas en 1866 fueron dos elementos suficientes para el restablecimiento de la República Liberal en 1867, una vez derrotadas las tropas conservadoras. Tenemos un mapa, en el siguiente, si me das favor, para mirar la división territorial que hizo el imperio de Maximiliano. Ahí se establecen 50 departamentos. Claro que los gobiernos en esos departamentos estuvieron vigentes mientras los franceses controlaban territorialmente al país. Conforme fueron abandonando las plazas, pues fueron perdiendo la administración, el imperio, y empezaron a aplicarse las leyes de la República. La oportunidad de que en México emergiera un sistema bipartidista, como en otros países occidentales, ya habida cuenta de la creación del Partido Conservador en 1849 y de la Revolución Liberal en 1855, se frustró por la invitación del bando conservador al archiduque Maximiliano. Incluso hoy los mexicanos contemplan como una traición el llamamiento conservador al emperador de Francia para intervenir. Para enfatizar la enormidad de esta traición de soberanía, el líder del Partido Liberal, Benito Juárez, tuvo que fusilar a Maximiliano I en 1867, abriendo la vía al gobierno del Partido Único en México y a la larga dictadura de Porfirio Díaz, la cual condujo a su vez a la Revolución de 1910. Juárez y los liberales como Partido Único van a establecer la segunda independencia. Se hace un discurso nacional, se reconstruye el país y la educación se convierte en un formador del nacionalismo y se van a crear una serie de instituciones que van a perdurar hasta la Revolución Mexicana. La historia de México se convierte en una materia obligatoria en las escuelas. La muerte de Juárez acaeció en 1872, tras lo cual fue elegido presidente Sebastián Lerdo de Tejada. La posibilidad de una reelección de Lerdo hizo intervenir en 1876 al general Porfirio Díaz con una frase en la que decía que ningún ciudadano o que ningún individuo se perpetúe en el poder y esta será la última revolución, que es lo mismo, sufragio efectivo y no reelección. Ese era su lema. Y así consiguió ser elegido en ese año. Tras un periodo de gobierno en el que ocupó el sillón presidencial Manuel González, uno de sus generales y compadre, Porfirio Díaz retornó a la vida política en 1884, estableciendo una dictadura que acabó con 17 años de relativa libertad, para la cual se valió de enmiendas constitucionales que convalidaron la legitimidad de su reelección y la ficción de una oposición creada en 1891 en torno al Partido Unión Liberal. El porfiriato se caracterizó por la anulación en la práctica del credo liberal, por el absoluto predominio de la burguesía y de la oligarquía terrateniente, y bajo el lema de orden y progreso, por el gobierno de los científicos, una especie de tecnócratas del momento inspirados en el positivismo de Augusto Comte. En este periodo de las inversiones extranjeras en Monterrey, en México, es decir, en la Ciudad de México fundamentalmente, y en Guadalajara, así como en los ferrocarriles, promovieron un importante progreso material. El Estado favorecía la temprana industrialización, apoyando por consiguiente el desarrollo de la infraestructura e incentivando las inversiones de carácter privado. México se integró plenamente en la División Internacional del Trabajo como un enclave minero exportador, potenciando la producción de plata y cobre. En esta época se consolidaron dos hechos que condicionaron el desarrollo posterior de México: el fortalecimiento del poder nacional mediante su transformación en poder personal y la sumisión de grado o por la fuerza de todos los elementos opuestos a este régimen. Y en segundo término, una concepción del desarrollo convertida en política económica,
en la que no solo se distingue entre extranjeros y nacionales, sino que se busca la colaboración de ambos, en la inteligencia de que unos como otros, teniendo que invertir e invirtiendo, por este único hecho, ayudan de la manera más eficaz al engrandecimiento de la patria. También aparecieron dos características que fueron habituales en la política mexicana a partir de 1940, un crecimiento económico sin distribución y una estabilidad política sin democracia prácticamente durante el resto del siglo XX. La dictadura porfirista y la consolidación del Estado. La época porfiriana se ha desconectado tradicionalmente de su antecedente inmediato, que es la República Restaurada, idealizando un poco la República Restaurada de 1867 a 1876, los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada, y luego demonizando la época posterior. ¿Cuáles eran las similitudes y algunas de sus diferencias entre las épocas de la República Restaurada y la larga etapa porfiriana que nos permitan mirar cómo es un mismo proceso al que al final se consolida el Estado mexicano? Quizá la identificación del régimen con una persona, con Porfirio Díaz, tanto es así que se le ha llamado porfiriato a toda esa época. Esto ha hecho que se le desvincule o que se le considere una antítesis de los años precedentes, cuando en realidad lo que Porfirio Díaz representa es el triunfo del proyecto liberal que Benito Juárez abanderó y que comenzó a poner en marcha cuando la derrota al Segundo Imperio y los franceses salen del país. El triunfo republicano de 1867 inicia un proceso que en realidad viene culminando hacia finales del siglo, que es el de la consolidación del Estado, que le dé forma y posibilidad de existencia a esta nueva nación que es México. Toda la primera mitad del siglo XIX fue muy complicada. No había forma en que los intereses de los diferentes grupos y regiones se articularan. La Constitución de 1857 da esa oportunidad para que las regiones se articulen, así como los intereses de diferentes grupos. La Constitución de 1857 da esa oportunidad, pero todavía tiene sus problemas, al grado que Ignacio Comonfort no pudo gobernar con ella. Juárez la bandera era profundamente legalista, liberal, republicano, pero tampoco puede gobernar tan fácilmente. De hecho, Juárez recurre a poderes extraordinarios hasta que se logra modificar la Constitución con Sebastián Lerdo de Tejada, creando el Senado, o reinstalándolo, mejor dicho, en el año de 1876, que amortigua y ayuda a que el Ejecutivo se entienda mejor con el Legislativo. Porfirio Díaz hereda esta Constitución reformada y el proyecto tal cual es el proyecto. En términos coloquiales podríamos decir que, como se dijo en su momento, vamos a calmar un poco los ánimos y la efervescencia política en favor de una administración que nos permita gobernar. Entonces hay una continuidad entre el proyecto liberal de la generación de Juárez y el que lleva a cabo Porfirio Díaz. Se ha afirmado que Porfirio Díaz fue el presidente que Juárez hubiera querido ser. Juárez fue un presidente de guerra la mayor parte del tiempo. Díaz se formó en esas guerras, pero fue un presidente de pacificación. Incluso se le ha llamado el héroe de la paz. Y a pesar de pertenecer a la gran clase política liberal, sus estilos de hacer política son muy distintos. Díaz pudo hacer lo que Juárez no pudo hacer, que fue pacificar al país, en cuanto al desarrollo económico. En la política, el gran reto de la segunda mitad del siglo XIX, como decía, fue gobernar. Díaz llegó con una habilidad sorprendente y enfrentó el reto de gobernar. Fue el de Juárez también, después de 1867. El de Lerdo de Tejada también era gobernar. La estructura constitucional que permitía la división de poderes, que consagra los derechos individuales, ya había acuerdo, había consenso nacional, se legitima la lucha contra el Segundo Imperio, ahora hay que gobernar, y gobernar es precisamente negociar, pactar, establecer compromisos y administrar. Es todo eso.
Estamos acostumbrados a mirar a Porfirio Díaz como el hombre de las medallas y el que mandaba. Porfirio Díaz entró con las armas en la mano y todavía mató a unos lerdistas en Veracruz con el famoso mátalos en caliente por una supuesta sublevación. Y mató a otros con las huelgas de fines del porfiriato, pero el porfiriato fueron 34 años y eso fue el principio y al final. Hubo la guerra contra los yaquis, contra los mayas, pero realmente Díaz logró lo que Juárez no logró, que fue pactar, acordar con los poderes locales, con los caudillos regionales que precisamente no querían a Juárez. El propio Porfirio Díaz era un caudillo regional que no quería a Juárez, porque consolidar un Estado implica centralizar. Eso implica quitarles poderes y facultades a los caudillos locales, pero hay que darles algo a cambio. Y Juárez solo intentó consolidar y Díaz, como representante de uno de esos grupos regionales, pactó. ¿Y cuál fue la base fundamental de ese pacto? La clave del pacto fue el desarrollo económico, porque ¿quién va a querer apoyar a un gobierno central y pertenecer a la nación mexicana como los poderes regionales, como los caudillos regionales, si no hay un beneficio en ello? Y el beneficio de una administración central es el beneficio económico. Y por eso van los ferrocarriles, que fueron el eje de la política de promoción del desarrollo económico del porfiriato. Tenemos unas imágenes de los primeros ferrocarriles, tal vez sean imágenes de los ferrocarriles juaristas. Ese ya es porfirista, ya tiene la imagen del presidente Díaz. Esa es otra imagen del ferrocarril que va a Veracruz, pero el ferrocarril en su primera etapa con Juárez es solamente conectar a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Entonces, todo el primer porfiriato, es decir, todo el gobierno de esta primera generación de tuxtepecanos, es decir, todo el gobierno de esta primera generación como decía, de tuxtepecanos y de lerdistas, pero también hubo juaristas, porque hubo una alianza, porque Díaz era muy hábil y al final se trajo a todos, porque aplica una política de conciliación, una política de unidad nacional. Tenemos un primer porfiriato entonces de construcción de ferrocarriles, de pactos con los estados, de reanudación de relaciones con todo el mundo, la última Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Italia, España y Francia se reanudan relaciones y viene el capital extranjero, vía préstamos y vía empresas extranjeras. El gobierno de Díaz logra reorganizar la deuda y tener dinero para subsidiar los ferrocarriles. Comienza un encanto con la posibilidad de un gobierno central, tal vez un poquito fuerte, pero decían no importa porque nos va bien. En la política de los estados también hay dos porfiriatos. Los primeros gobernadores son hombres fuertes, locales, militares desplazados por los civilistas, por Juárez y también en la época de Lerdo, que se unen a Porfirio Díaz cuando triunfa la rebelión de Tuxtepec. Estos personajes con fuerza local que controlan pequeñas milicias se le imponen a Díaz. La elección de 1880 de Manuel González es una elección que Díaz tiene que negociar con los gobernadores. El perfil de estos gobernadores es gente forjada al calor de las armas. Pasando el tiempo, Porfirio Díaz empieza a jugar sus cartas, incorpora a todos los grupos juaristas, iglesistas, lerdistas, a la jerarquía eclesiástica católica y hábilmente empieza a desplazar a estas figuras militares. Díaz es muy hábil para poner a pelear a los grupos políticos locales y beneficiarse él como árbitro. Más que imponer su voluntad, administra el conflicto. Lo que hace es aprovechar el conflicto local en su favor. Cuando se van esos gobernadores, llega gente nueva. Una característica es que conforme avanza el porfiriato, el número de militares gobernadores va a la baja y se civiliza a los estados en cuanto a los gobernadores. En ese sentido, lo que tenemos al final, comparado con los primeros gobernadores, son gobernadores civiles. Les decían en la crítica periodística, los gobernadores catrines, Olegario Molina en Yucatán, Vicente Villada en el Estado de México, Teodoro de Gesa en Veracruz, Damián Flores en Guerrero, por citar algunos. Otro aspecto más que hay que tomar en cuenta es el de las elecciones. En el porfiriato se ha difundido que son una tomadura de pelo.
son fraude, cochupos. Aquí mandaban los amigos de Díaz, se decía, pero las elecciones son algo mucho más complejo. Las elecciones en la época de Porfirio Díaz, de hecho en el siglo XIX, se organizaban de manera muy diferente a las de hoy día, como las conocemos. Hoy las elecciones federales las organiza un instituto electoral a nivel federal. Antes el gobierno federal lo dejaba a la Secretaría de Gobernación. En el siglo XIX, en el porfiriato, todo el proceso electoral se organizaba a nivel municipal. A nivel municipal se levantaba el padrón, se nombraba a quienes estaban al frente de las casillas, a nivel municipal se contaban los votos, y por un sistema indirecto, para controlar las elecciones y a los votantes, en cada municipio o distrito se nombraban electores, con ellos era con quienes negociaban los gobernadores e incluso el presidente de la República. No había un sistema democrático, pero tampoco había una monarquía absoluta como se ha caricaturizado, y el espacio electoral era pues un espacio de negociación, aunque no hubiera elecciones democráticas. El hecho de que las elecciones no fueran democráticas tampoco quiere decir que no hubiera mucha política electoral. El tema del progreso material que permite que Porfirio Díaz tenga el gran argumento de negociación es un gobierno de obras, y los gobiernos estatales también lo son. La percepción local de una época de progreso, de modernización, es tal que muchos de los gobernadores que no llegan al final del porfiriato son todavía vistos como grandes gobernadores de sus estados. Tenemos el caso del general Bernardo Reyes en Nuevo León. La perla son los ferrocarriles. ¿Podemos mirar la diapositiva anterior? Eso es lo que logra el gobierno de Juárez y Lerdo de Tejada, ¿verdad? 600 kilómetros solamente, cuando llega Porfirio Díaz, es lo que estaban tendidos de vías férreas, y decía yo que prácticamente conectaban a la Ciudad de México, Puebla y Veracruz. Dice Díaz, y además después tenemos en la imagen siguiente los 19,000 kilómetros de tendido de vías férreas, ahí se ve claramente, y pues los podemos comparar con los 600 kilómetros cuando llega Díaz al gobierno. Entonces prácticamente ya había mayor comunicación en el país. Dice Díaz, precisamente en la entrevista a Díaz-Krillman, que los ferrocarriles son una de las herramientas que le han permitido mantener la paz y se ha interpretado como un instrumento de represión para movilizar al ejército. También representan esa negociación con los poderes estatales para darles el ferrocarril para que haya un progreso económico. En la revolución, los ferrocarriles son instrumento para continuar la guerra. Pero efectivamente, también encontramos que los ferrocarriles fueron utilizados para movilizar el ejército en un momento determinado, para reprimir las rebeliones populares que también fueron endémicas en la época porfiriana. Teníamos una imagen por ahí del ferrocarril, donde vemos ahí están los revolucionarios, ¿verdad? Cuando se apoderan de los ferrocarriles, y eso les permite movilizarse rápidamente en la guerra civil de la Revolución de 1910. Hay un crecimiento industrial, comercio internacional, comercio de importación, la industrialización, hay una auténtica revolución industrial. Hasta la época de Porfirio Díaz la industria eran unas cuantas textileras. Después con Porfirio Díaz se funda cantidad de empresas, industria pesada, fábrica de botellas. Díaz moderniza pues al puerto, también Díaz moderniza el puerto de Veracruz. Después de 300 años de virreinato y todos los años de la independencia, el puerto había quedado relegado. Y Díaz lo moderniza, era un puerto que era muy peligroso para el arribo de las embarcaciones, y Díaz lo moderniza, construye todo lo que es la infraestructura portuaria y lo hace un puerto importante. Y también podemos hablar del diseño urbano de la Ciudad de México. Hay ciertas áreas que son la ciudad del porfiriato, se podría decir, que es la ciudad del centenario de 1910. Es un proyecto de desarrollo urbano, muchos monumentos, avenidas que le dan identidad a la Ciudad de México, que son producto de esa época. En varios estados, en las capitales y en los pueblitos, incluso los más remotos, hay obras públicas para festejar el centenario de la independencia. Hay obras de embellecimiento para el festejo, relojes públicos, puentes, monumentos, inauguración de escuelas, etc. Es un gobierno que se refleja mucho en la obra pública. Ahora, en cuanto a la política,
¿Cómo eran los grupos políticos en los primeros años del siglo XX? Podríamos hablar de dos, que eran los dos grupos preferidos de don Porfirio, los científicos y los reyistas. Claro que hay más grupos, pero hay un recambio generacional que se da en la década de los 90, que implican jóvenes nuevos que participan en la política, con formación diferente. Ya no es de la guerra, sino de la escuela. Tienen habilidades técnicas muy importantes para hacer la gestión de la política para la administración. No es lo mismo dirigir el ejército y negociar que diseñar la economía y equilibrar la hacienda pública. Se requieren ciertas capacidades técnicas que las ofreció la nueva generación llamada de los científicos. Los más conocidos son José Yves Limantour, ministro de Hacienda, que logra el equilibrio presupuestal por primera vez en la historia de México, y Justo Sierra, gran promotor de la educación superior de manera muy señalada. Francisco Bulnes, los hermanos Macedo, Joaquín Casasus, un grupo grande de gente muy preparada que logran venderle sus capacidades a Porfirio Díaz, y se hizo un espacio en el gobierno y en las cámaras tanto de diputados como de senadores. No eran los únicos jóvenes con ciertas habilidades. Bernardo Reyes representa otro grupo de la misma generación, pero con una historia muy diferente, una formación militar. Es el padre de las milicias y de las guardias nacionales, de mucho contacto con la gente y convencido como Díaz y de los científicos de la necesidad de industrializar al país. De hecho, cuando hay un conflicto por la sucesión de 1904, o incluso, digamos, la de 1900, Porfirio Díaz intenta un arreglo y escoge a sus dos grupos más fuertes, que como ya expuse son los científicos y los reyistas. Para presidente proponen a José Yves Limantour y Bernardo Reyes como ministro de Guerra, pero dejan fuera a una figura muy importante del juarismo, que es el ministro de Justicia, Joaquín Baranda. Y se lanza en una campaña periodística muy fuerte, en detrimento de la personalidad de Limantour. Lo menos que le dice es que no puede ser presidente por ser de nacionalidad francesa, lo cual es cierto, y que eso lo incapacita para gobernar al país. Esta campaña, por supuesto, le cuesta el ministerio, y entonces es de Gesa quien empieza a tomar fuerza en 1910. Teodoro de Gesa es el candidato alternativo entonces a la presidencia de la República en ese año. ¿Cómo empieza la decadencia? Podríamos señalar dos o tres cosas nada más. Un presidente que supo negociar, que tuvo una vida política muy rica, es un hombre que sigue exiliado post-mortem, después de casi 100 años, nos dice Enrique Krause, después de 100 años de muerto, porque manejó mal la sucesión al imponer a Ramón Corral. El porfiriato tampoco es excepcional, en ese sentido los dictadores siempre tienen muchos problemas a la hora de la sucesión. El agravante del porfiriato es que era un régimen poco institucionalizado. Eso lo demuestra la pugna entre científicos y reyistas. Reyes, que se parecía mucho a Díaz, y en cierta medida los científicos representaban al México que Díaz hubiera querido heredar. Su fuerza era las finanzas públicas, la banca. Reyes representaba una política más empapada de lo local. Los científicos son una especie de primera tecnocracia que hay en México. El porfiriato trató de consolidar un proyecto que se decía de poca política y mucha administración. En esa medida es posible explicar la elección que hace Porfirio Díaz por Ramón Corral a la vicepresidencia que se instaura en 1904, se restaura en 1904, previendo la sucesión de Porfirio Díaz. Y después, cuando decide mandar a Reyes fuera y enviar la señal de que el grupo que lo va a suceder son los científicos. Los científicos eran muy mal vistos por el pueblo, tenían muy mala fama, los calificaban en la prensa de la época de parricidas, de asesinos de niños, de traidores, y muchos historiadores coincidimos que ese fue el error de Díaz, no darse cuenta de que el grupo que había elegido no era el grupo querido de manera absoluta. Los agravios y las tensiones sociales por el problema de la tierra es un tema en el que Porfirio Díaz, como liberal, aplica la legislación para la privatización y la desamortización de las tierras. Se pone en marcha como nunca antes del porfiriato esas leyes juaristas. Lo que ocurre es que ha prevalecido la versión canónica en este proceso, parcializado tal vez, según las últimas investigaciones, y en la que recobra importancia la visión de Molina Enríquez, don Andrés Molina Enríquez, en donde se dice que las comunidades indígenas
que tenían la propiedad colectiva de la tierra son despojadas de la misma, las haciendas crecen, hay una especie de industrialización del campo, hay un proletariado rural despojado, flotando, que después pues va a ser susceptible de ser reclutado a la hora de la revolución. Este proceso de desamortización de las tierras es muchísimo más complejo a nivel regional. También otras últimas investigaciones hablan de que algunas comunidades como en Papantla, en Veracruz, las comunidades totonacas solicitaban que se privatizaran sus tierras porque ellos cultivaban la vainilla, y esta había tenido mucho éxito comercial por el boom que se da de, pues sobre todo el negocio que despierta el invento del refrigerador y el helado de vainilla. Entonces hay investigaciones que hablan de que esas comunidades solicitaban comercializar, vender sus tierras, hacer negocio. Y sin embargo, en otras entidades, en otros puntos del país, lo que ha prevalecido siempre es la hacienda, que usurpaba las tierras, la implantación de las compañías deslindadoras y pues la usurpación de tierras de las comunidades indígenas, que no solamente se aplicaron a las propiedades llamadas de mano muerta de la iglesia, sino que en sí también pasaron a atraer a las comunidades indígenas. El tema social es otro deficiente de Díaz. La ascendente clase obrera en tiempos porfirianos es producto del desarrollo y de la industrialización. Hay un agravio del que mucho hemos leído. El proletariado tiene un extraordinario crecimiento y se convierte en una clase muy importante. De hecho, uno de los dos grandes aspectos, junto con el campo, que al final del porfiriato y en la revolución le dan fuerza a este aspecto negativo o de leyenda negra del porfiriato, por ejemplo, en el caso de los movimientos obreros, muy afines del porfiriato, con las huelgas de Cananea y de Río Blanco, hay una causa de queja de esos grupos obreros contra la actitud del gobierno porfirista. Pero al principio se acercan a él, a Porfirio Díaz, con la actitud de verlo como el padre de México, el gobernante viejo y paternalista. Piden en Río Blanco que él actúe como árbitro del conflicto que ellos tienen con los dueños de la empresa, y en su lugar termina en una matanza. La modernización económica trae consigo sus propias contradicciones. En el campo, como decía, moderniza. La caña se procesa pues ya de otra manera. Se necesita mucha agua, se la llevan los empresarios, y la leña, que va a ser uno de los reclamos de los futuros zapatistas. También se ponen fábricas, se produce, se tiene obreros, los maltratan, y alguien tiene que defenderlos. Otro de los grandes errores que no entendió Porfirio Díaz fue este, y que Reyes en cambio sí veía, era que el Estado debía comenzar a intervenir para establecer un equilibrio entre los grupos socialmente tan diferentes. En ese sentido es muy importante evitar la tentación de mirar a los perdedores del régimen como sectores tradicionales, como se le ha hecho sobre todo en la historiografía francesa, porque en buena medida los perdedores son producto de la modernización. No es que sean alérgicos a la modernización que trae el régimen, en cierto sentido realmente son sus víctimas. Esos aspectos, el del campo y el de los obreros, acaban por dar una justificación para el inicio de la Revolución Mexicana, junto con otro agravio importante, el democrático. Una lección importante que nos da la historia, esto dicho en ese contexto, es de cuidarse de las generalizaciones. No se puede pensar que todo el territorio nacional era igual, que en todos los estados había los mismos problemas de la tierra o las mismas tensiones obreras. Había que pensar que hubo cientos de miles de obreros cuyos padres habían sido campesinos y que seguramente sentían que al trabajar en las nuevas ciudades, nuevas fábricas, habían progresado. Sentían que habían progresado al mismo tiempo. Ese progreso les plantó la natural vocación de libertad. Por ejemplo, la libertad de huelga. Y estas reivindicaciones o estas correcciones al liberalismo es la Revolución Mexicana. Hay que ver los periodos en sus propios términos y tratar de quitarles un poco, como dice Enrique Krause, las grandes anteojeras ideológicas que muchas veces heredamos de las visiones históricas. ¿Cómo se le descompuso el cuadro a Porfirio Díaz? Hay muchas explicaciones. Su colapso es una paradoja porque es una dictadura de muchos años, decía don Luis González, que la de más largometraje en América Latina, con 34 años en el poder. Y esta cae de manera relativamente rápida y sin demasiados balazos.
Una de sus debilidades era la falta de institucionalidad. Por ejemplo, no había una vida parlamentaria robusta más que en ciertos momentos, por ejemplo, al principio. No había una manera de procesar el conflicto que no pasara de alguna manera por ciertos grupos oligárquicos, como el propio Porfirio Díaz. Y eso nos da una idea del volumen de su archivo personal, 800,000 cartas y una gran cantidad de ellas, o casi todas, para hacerle peticiones. Después de tantas visiones matizadas del porfiriato, este sigue siendo una leyenda negra. ¿A qué se debe? Llevamos décadas revisando el porfiriato. Se ha puesto a disposición de los investigadores su archivo personal desde hace 2 o 3 lustros. Se han producido una gran cantidad de estudios de extraordinaria complejidad. La vida económica, la vida política, la cultura, la sociedad, que arrojan una época de extraordinarias transformaciones muy rápidas. Y sin embargo, lo que es la conversación de todos los días, el discurso político, la historia patria, esa complejidad, esa textura que ya tiene el periodo después de tantos años, tanto trabajo, como decía, de historiadores, no se traduce, no permea en el pueblo. ¿Cuáles son las razones de esto? Es la fuerza mítica del paradigma de la Revolución Mexicana, es el éxito de la visión del porfiriato que construyó la revolución alérgica a estas nuevas investigaciones. La investigadora Alicia Salmerón dice que a Porfirio Díaz le fallaron 2 cosas. La principal, que no se dio cuenta que el México de 1876 no era el mismo de 1910. Como si a un país, dice ella, no le pasara nada, con una revolución industrial, con la creación de los mercados regionales, con los ferrocarriles, con el reconocimiento internacional, con la educación. México es otro, un México que ya no se controla de la misma manera, un México que, como Francisco I. Madero demostró, requiere la apertura electoral, juego de partidos. Eso tampoco lo entendió Porfirio Díaz. El otro fallo fue el de permitir el dominio creciente de un grupo centralizador con el consecuente descontento de las regiones, porque si alguien piensa que la Revolución Mexicana no es la revolución de las regiones, me parece que está en un error. Las regiones se levantaron contra el centro y el pueblo también lo hizo. Álvaro Obregón decía que el único verdadero pecado de Porfirio Díaz fue haber envejecido. La leyenda negra es, por más que reconozcamos la eficiencia o la eficacia del gobierno de Díaz, no podemos dejar de asociarlo a un autoritarismo. El autoritarismo, como sabemos, es eficiente, esa es su justificación y su razón de ser. Y el siglo XX y el inicios del siglo XXI han mostrado que la humanidad prefiere la ineficiencia de la democracia que la eficiencia de la dictadura, porque ésta ni puede consensar, ni puede integrar, y la democracia no muy eficientemente, pero consensa. La democracia ha demostrado universalmente ser menos ineficiente de lo que se cree, y es muy cierto. En una visión democrática, Porfirio Díaz tuvo mucha culpa al no permitir que México se convirtiera, al final de su gobierno, que tuvo la oportunidad de hacerlo, en un país democrático. Al mismo tiempo, subsiste la ideología de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana llevó a cabo una construcción ideológica en la que Porfirio Díaz es el gran villano. Y esa visión se mantuvo precisamente para legitimar a los gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios. Mientras se mantenga esa visión, en algunos ámbitos pues, seguramente revolucionarios, de que Porfirio Díaz es el gran villano, pues su figura tal vez seguirá todavía por mucho tiempo así. En esta pues exposición me parece que no hemos tratado ni de denigrar ni de enaltecer a Porfirio Díaz, más bien hemos tratado de ponderarlo, de valorar algunos aspectos que no son del dominio común sobre la complejidad, la riqueza de ese periodo. Es necesario que veamos que la historia no es una sucesión de héroes y villanos, sino como un tejido muy complejo. Porfirio Díaz, que fue un personaje que cruzó prácticamente todo el siglo XIX, que nació a unos años del nacimiento de México, que casi recorrió él en su biografía todo el siglo hasta 1910, y con toda su clarividencia no le permitió mirar que los tiempos habían cambiado. No pudo ver que las palabras que pronunció en la entrevista a Díaz-Crillman, de que México ya estaba preparado para la democracia, serían tomadas muy en serio, y que la frase sufragio efectivo, no reelección, que él mismo había adoptado en la revuelta de la Noria, se convertiría al cabo del tiempo
en una frase muy sencilla que finalmente lo derrocó. Esa frase, por fortuna, en México, a 100 años de la Revolución, de alguna manera ya podemos decir que estamos habitando en ella, con todas sus ineficiencias indudables de que nuestra democracia ya no tenemos reelección y un sufragio razonablemente efectivo, pero existe. Pues les agradezco mucho su atención y con esto damos término a esta plática. Muchas gracias. Yo hago un pequeño comentario y le doy la palabra al público para que haga las preguntas. Muchas gracias, profesor Salazar, por su interesante conferencia. Sin duda que escuchando ese muy valioso esfuerzo de síntesis que ha hecho usted de la historia mexicana, no deja uno de pensar en la historia colombiana y en la mirada comparada que de inmediato surge al escuchar ese repaso que usted nos hizo, lleno pues de sugerencias, de inquietudes y reflexiones. Son infinidad de miradas comparadas, de temas comunes, similares, que surgen de su exposición. Muchísimos elementos de comparación podrían anotarse y finalmente lo llevan a uno también a pensar en la necesidad precisamente de ahondar más en la historia comparada de las naciones hispanoamericanas, por ejemplo. La historiografía colombiana y venezolana ha avanzado un poco en eso. Al fin y al cabo fuimos la misma nación durante unos años, 1819-1830, pero en el caso colombo-mexicano yo creo que hay muy poco trabajo historiográfico en ese sentido, y los elementos de comparación pues saltan ahí a la vista en lo que usted exponía. Obviamente todo lo que tiene que ver con las polémicas desde los años de la independencia y durante las primeras décadas de formación y consolidación de los respectivos estados en temas comunes: relaciones iglesia-estado, centralismo, federalismo, los problemas de la educación, la infraestructura, los debates constitucionales, en fin, son los mismos problemas. Y en muchas ocasiones soluciones también similares. No deja uno de ver también lo interesante de la comparación entre los años de Benito Juárez y el radicalismo liberal colombiano, o del porfiriato y por supuesto los años de la regeneración en Colombia, e incluso hasta los años pues ya de la presidencia, la dictadura pues de Rafael Reyes, que termina también en Colombia en el año de 1910. Bueno, y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la infraestructura. Es muy llamativo el avance durante los años del porfiriato en México: 19.000 kilómetros de ferrocarriles, por ejemplo, mencionaba usted. En Colombia creo que no llegamos a 3.000 kilómetros. En fin, son muchísimos los temas que nos deja usted como reflexión para, ojalá, profundizar en esa mirada histórica comparada entre Colombia y México. Y bueno, luego lo que ya deja usted anunciado, la Revolución Mexicana. Sin duda el público tendrá algunas preguntas, comentarios, que será muy interesante que usted responda, de manera que le doy la palabra al público. El padre Fernán González. Si quieren lo doy. Profesor, a mí me gustaría que profundizara el tema de relaciones civil del Estado, que se parece al principio, pero cuando se le hace bastante distinto. Sobre todo, digamos, dos cosas. Primero, el papel, digamos, de la alianza eclesiástica con el imperio francés, Maximiliano, el papel de esa relación. Luego, ¿qué consecuencias trae eso a las reformas de Juárez, incluso el cambio por Porfirio, que se acerca bastante más a la iglesia, y la ruptura nuevamente con la revolución? Sí, como no, muy interesante su pregunta. Bueno, hay que recordar que la reforma juarista no precisamente nace con el plan de Ayutla. Ya en 1833 hubo un intento con Valentín Gómez Farías, con Mariano Otero,
cuando uno de las épocas de los periodos que gobernó Santana, ellos quedaron al frente del gobierno y prácticamente empezaron la reforma liberal y previendo la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, porque la Iglesia pues era un Estado dentro de un Estado. Entonces, frente a una Iglesia poderosa, económicamente fuerte, había un Estado muy pobre, no tenía recursos, entonces la Iglesia era prácticamente, hacía el papel de un banco, ¿verdad? Facilitar recursos, y a quien se acudía con mucha frecuencia, todos los gobiernos acudieron en demanda de recursos económicos, ya antes lo había hecho la corona. Entonces se da ese primer intento, pero intervienen los conservadores y finalmente obligan a Santana, que está en uno de sus retiros en Manga de Clavo, en su hacienda en Jalapa, en una de sus haciendas en Jalapa, y lo obligan a que retome las riendas del gobierno y echan abajo esa reforma. Entonces la reforma era una necesidad muy sentida desde 1821, pero todavía las bases que se habían establecido en la legislación hablaban de que el Estado era un Estado que reconocía a la Iglesia y al Ejército, sobre todo en sus fueros, las reconocía como instituciones fundamentales de la vida del país. Pero vino esa época un poco atropellada en cuanto a los desencuentros que se vinieron dando, hasta que, decía yo, con Valentín Gómez Farías en 1833 se da ese intento fuerte de esa ruptura. Va a cristalizar hasta la época de 1855, 56 y fundamentalmente con la Constitución de 1857. La Iglesia, los conservadores, en un principio defendían esa situación en la que la Iglesia debía seguir siendo preponderante. Lo habían defendido cuando la separación de Texas, en donde empezaron a hacer campaña de que no deberían de venir colonos. La política de México, con ese gran territorio que tenía prácticamente descubierto, era el de poblar, colonizar, y entre los colonizadores venían personas que no eran necesariamente católicas, protestantes. Entonces empezaron a oponerse incluso a que se colonizara Texas, pero bueno, es parte del asunto. Pero la Iglesia empezó a mover sus resortes, sus recursos fundamentalmente, y como dije en un momento, lo que trataron de impulsar fue el proyecto de Lucas Alamán. El proyecto de Lucas Alamán, que estaba apoyado por la Iglesia, era en el fondo traer a un príncipe, a Juan de Borbón, de España. La Iglesia dedicó todos sus recursos para mantenimiento de la guerra, y después se fue a fondo cuando vieron que perdieron la guerra de los 3 años. El ejército liberal salió triunfante en Calpulalpan en 1860, pues invitaron a las cortes, sobre todo se movieron en Francia para que vinieran para establecer el llamado Segundo Imperio. Entonces, esta fue una reacción de la Iglesia, precisamente, es esa relación que usted me decía en cuanto a cómo estaba la relación con Francia, pues se da en ese contexto del apoyo, de la petición de los grupos conservadores y de la Iglesia, que veía perdidos sus intereses, a desatarse a fondo y traer y establecer el imperio de Maximiliano. Lamentablemente para la Iglesia, Maximiliano le salió liberal, ¿verdad? Entonces él empezó a gobernar prácticamente con algunas de las leyes juaristas, invitó a muchos liberales a pasarse al gobierno. Muchos pasaron, había una lista muy importante de liberales, incluso que sí querían formar parte del gobierno de Maximiliano, y que uno de los generales del gobierno juarista decidió incinerar. De eso no solamente tenemos testimonio, porque decía, no va a haber quien se salve de la quemazón. Pero Maximiliano pues resultó liberal, y en ese contexto la Iglesia dejó de creer en él, dejó de apoyarlo, y encima la retirada de las tropas francesas, bueno, hicieron que cayera el Segundo Imperio. No sé si entendí bien su pregunta, pero eso podría yo mencionarle. Para hacer la pregunta, profesor, muchísimas gracias por la presentación. Yo quisiera hacer 2 preguntas que de alguna manera creo que están muy conectadas. La primera de ellas tiene que ver con un libro que la primera vez que lo abordé me apasionó y creo que no he podido dejarlo de lado, y es el libro de López Alves, La formación del Estado en América Latina.
López Alves trabaja dos ejes muy importantes. El primero de ellos, digamos, para López Alves la formación de ese Estado en América Latina reposa en dos ítems. El primero es el ejército y el segundo los partidos políticos. Y empieza a estudiar una serie de casos en los cuales no incluye a México. Entonces a mí me gustaría saber cómo juegan estas dos instituciones en el siglo XIX en la formación del Estado mexicano. ¿Qué pasa con el ejército en el siglo XIX? Es claro el papel que tienen en Perú, es claro el papel que tienen en Argentina, en Venezuela, en Paraguay, pero no conozco mucho lo que sucede en México, y al mismo tiempo qué pasa, o digamos cómo es ese juego de los partidos políticos, digamos, para mirar eso. Y creo que mi segunda pregunta se amarra un poco allí, y es al escuchar su presentación, mirar, digamos, ese primer triángulo que vemos en Santa Ana, Benito Juárez y Porfirio Díaz, y sobre todo en el extenso periodo del porfiriato, y de esas últimas, una última mención que hizo acerca del autoritarismo, y mirar esa historia mexicana del siglo XX tan atada al PRI, que podría ser como una segunda fase del autoritarismo. Es que entonces desde el siglo XIX estamos frente a un Estado que se acostumbró a ese autoritarismo, a extensos gobiernos, primero el porfiriato, luego el PRI, y allí, digamos, en el interregno de la Revolución Mexicana. ¿Cómo no? Bueno, primero podríamos decir que el virreinato, ¿verdad? Centralizó todo el poder, después el porfiriato y finalmente la institucionalización del poder a través del Partido Nacional Revolucionario. Pero en su primera pregunta, el papel del ejército. Pues el papel del ejército es determinante, es un ejército pues heredado de la colonia. No es el ejército de los insurgentes, precisamente. Cuando entra el ejército trigarante en la Ciudad de México, en 1821, cuando se reconoce la independencia, quien va a la cabeza es Iturbide, y como jefe del ejército trigarante, y los que lo siguen es el ejército realista, el que estaba con él. Al final marcha Vicente Guerrero y su ejército liberador del sur, pero a la retaguardia y de una manera poco digna, incluso en la Ciudad de México llamó mucho la atención la forma en que se presentaron. Ellos venían de las montañas, de la guerra de guerrillas, desarrapados, sin zapatos, sin calzado, de una manera muy lastimosa, y así los hizo desfilar Agustín de Iturbide. A ellos no les dieron uniformes, así desfilaron y así hicieron su entrada triunfal a la Ciudad de México, a la retaguardia de la columna del ejército trigarante. Ese es el ejército que va a apoyar a Santana, finalmente. Ese ejército que va durante 50 años a dar golpes de Estado, a imponer a los generales en el poder. Vienen los planes, pero finalmente pues el papel, para no abundar en eso, el papel que ejerce el ejército es determinante en la época de esos cuartelados, de esos golpes de Estado, en la falta del sentimiento nacional para defender al país en la guerra del 47. El ejército son los caudillos, lo representan los caudillos regionales. En cada región, el jefe, en Guerrero, por ejemplo, Álvarez todavía participó en la defensa del territorio nacional en el 47, y eso le valió, por cierto, para que el Congreso Nacional y el gobierno federal aceptara crear una nueva entidad, que fue el Estado de Guerrero en 1849. Bueno, eso le valió a Juan Álvarez como un mérito, pero todos los caudillos regionales, la mayoría no acudió a la defensa del país. México, el ejército santanista era un ejército de leva, y la leva, como sabemos, es ineficiente, ¿verdad? Es desertora por la primera oportunidad que se da. Entonces, ese es el papel triste que jugó el ejército en 1847, pero no existía realmente un ejército nacional, que finalmente va a desaparecer en las guerras de reforma. Juárez va a liquidar el ejército de 60,000 hombres que lo conformaban, se va a quedar con 20,000 solamente, y a 40,000 los va a licenciar porque el país no tiene capacidad de cubrirle sus salarios. Y eso va a explicar también después toda la época del bandolerismo, de la inseguridad en los caminos, toda esa gente armada que quedó sin empleo, que se va a dedicar a las fechorías. Entonces el papel del ejército es importante, es importante entenderlo desde el punto de vista de lo que sucedió en el país, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Este ejército
que lo que buscaba eran sus canonjías, ¿no? Mantener el fuero militar, como la Iglesia quería mantener el fuero eclesiástico, los tribunales especiales. Entonces este es el ejército que va a desaparecer finalmente con Maximiliano junto con el Partido Conservador. Y por eso decía yo que se abría el camino al partido único, ¿verdad? Porque ya no hubo manera de que hubiera una lucha electoral entre los liberales y los conservadores. Los conservadores prácticamente fueron barridos y el Partido Liberal triunfó. Se dividió todavía el Partido Liberal porque había liberales moderados y liberales radicales. El triunfo de los radicales sobre los moderados es lo que va a dar como consecuencia los gobiernos, sobre todo el segundo, el de Porfirio Díaz, en donde ya se va a gobernar sin oposición real. El ejército es un ejército ya controlado por el gobierno central. El ejército no es un ejército muy moderno, pero sí logra pacificar el país, y para eso decíamos que tenía la ventaja del uso de los ferrocarriles. Los partidos tenían una función que más bien eran las logias masónicas, ¿no? Las que hicieron esta función de grupos políticos, que realmente conspiraban, pero lo que buscaban eran los empleos finalmente. En esencia lo que buscaban las logias eran los empleos. Entonces esto no permitió una vida política como la que conocemos ahora. Sí se daban los grupos, decíamos que las clases sociales que sobresalieron, todos los que participaron en la guerra de independencia, pues van a ser los dirigentes de todo este proceso hasta el juarismo. Entonces ese es un poco, en este panorama histórico que hemos querido plantear, es un poco lo que en síntesis podríamos decir. Lo que se ha dicho de don Porfirio, Álvaro Obregón decía que su problema había sido envejecer. Realmente a don Porfirio lo que le faltó fue institucionar el poder. No encontró la forma de hacerlo, nunca se decidió. Cuando estaba a punto de dejar el poder y establecer la vicepresidencia para que hubiera una transición, ¿verdad? Él fuera dejando poco a poco el poder y quedara Ramón Corral en la vicepresidencia. Claro, aquí surgieron el grupo opositor, Francisco I. Madero, los hermanos Magón, el Partido Liberal realmente renovado, que empieza a oponerse a estas políticas. Porfirio Díaz pues no logró institucionar el poder, y sí eso lo va a retomar sobre todo el callismo en los años 30, 40, en los 30, ¿no? Cuando se funda el PNR, el Partido de la Revolución Mexicana, y entonces ya se institucionaliza el poder, aglutinando a todos los partidos pequeños que surgen en el país, en ese gran partido que es el Partido Nacional de la Revolución Mexicana. De esta forma es como se centraliza el poder. Mario Vargas Llosa hablaba de una dictadura perfecta, algunos no están de acuerdo con eso. Octavio Paz sí hablaba un poco, más que nada del logro filantrópico del Estado, pero en ese sentido. Entonces sí hay una situación de mucho control político, de un gobierno en donde va a haber muchas carencias. Son los 70 años después de que se establece este partido en México. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay una novela sobre el dictador latinoamericano. Conocemos la novela pionera de Asturias, que es el presidente, bueno, la de García Márquez, Yo el Supremo, Joao Bastos, y la de Carpentier, donde aparece la figura de Porfirio Díaz, con un pie en México y con el otro en París, durante su gobierno. Y él quiere tanto a París, a la cultura francesa, se supone que es un dictador ilustrado, que compra una tumba en París y sus restos están en el cementerio de Montparnasse. ¿Hasta qué punto la novela de Carpentier da una versión histórica de Porfirio Díaz? Bueno, Porfirio Díaz, yo creo que lo han retratado muy bien, fundamentalmente la figura del dictador, que es la que ha prevalecido, y que la novela va a ayudar a difundir esa visión, aunque tiene sus claroscuros. Hay quienes matizan mucho
el papel de héroe de Porfirio Díaz en su primera mitad como héroe militar, el héroe del 2 de abril, el que combatió a los franceses, y la segunda parte, el segundo Porfirio, el dictador. Entonces, esas dos figuras me parece que son las que prevalecen en muchas de estas novelas y que es la que ha permeado en la conciencia popular en México y que decíamos ha sido difícil todavía poderlo explicar. Cuando uno habla de los avances de la modernización de México y hablar del México moderno en la época porfiriana, como don Daniel Cosío Villegas en esa monumental obra que escribió en 10 volúmenes dedicadas a la República restaurada y al porfiriato, porque él precisamente fue el que acuñó el término de porfiriato. Cuando se habla de esos logros en la vida económica, política, social, cultural, económica, pues se cae finalmente en la figura del villano. Ha prevalecido más esa, y quienes han querido destacarlo lo hacen desde el punto de vista militar, ¿no? Su actuación como militar en la defensa del país, pero no han querido penetrar en la entraña realmente del porfirismo. Y decía yo, hay muchas tesis doctorales que están haciendo últimamente un amplio revisionismo de la obra publicada de la historiografía porfirista, y de esto ha sido la punta de lanza pues el archivo de Porfirio Díaz, que pusieron a sus familiares precisamente con esa intención, lo pusieron a disposición del público, lo entregaron a la UNAM, después a la Universidad de las Américas y finalmente fue a quedar en la Universidad Iberoamericana. Y ahí están los 18,000 cartas, y además de folletos, ilustraciones, fotografías de lo que fue el porfiriato. Y leyendo los textos pueden entender al personaje. Pero a la par de este descubrimiento, pues sabemos que hay muchos acervos también que han aparecido, que se han estudiado, que se han cruzado información y que pueden hacer un mejor planteamiento de la figura de don Porfirio. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias al profesor Salazar, al embajador Salazar Adame, a la Embajada de México por su colaboración para esta conferencia, que fue sin duda pues muy enriquecedora para todos los que tuvimos la fortuna de escucharla. Aprovecho y los invito para el próximo martes 19 a la sesión ordinaria de la Academia a las 5 de la tarde. Hablará el miembro correspondiente de esta Academia, ex embajador, ex canciller y miembro pues del equipo negociador de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Julio Londoño Paredes, sobre el tema del diferendo Colombia-Nicaragua alrededor de San Andrés y Providencia y el fallo de la Corte. De manera que ojalá contemos con su asistencia el próximo martes 19 a las 5. Y la Embajada de México los invita enseguida a una copa de vino en la sala Alberto Lleras. Muy amables. Gracias.